Esto es de una discípula de Bate Planas, un pintor muy destacado en nuestra historia nacional del arte. Se llama Nélida Petruccelli. Es una señora que conocí hace poco, me mandaron sus catálogos, inclusive con esta obra y otras que compré, que adquirí, mejor dicho, y bueno, la verdad que es una técnica súper delicada, hermoso, hermoso el trabajo de esa señora. Hice una búsqueda rápida en Google y hay dos obras parecidas, mira la tuya. Tiene, sí. Sí, a los que estén interesados puedo hacer contacto con el sobrino que es el que me vendió. O pueden estar interesados en esta obra, también yo tengo algunas a la venta. Pero que no No, porque entendí no está eso. haciendo nada. ¿El sobrino correntino o qué? No, yo sería el sobrino correntino, ponele. Ah, es tu tía, recién caigo. No, nada que ver. No, en esta cuarentena me agarró por el coleccionismo. Así que, bueno, esta es una artista que llegué en esta época y me encantó. ¿Y quién te dice el próximo Constantino? Constantini. No creo, no, me faltan algunos ceros. Pero bueno, un poco es la idea de ir conformando una pequeña, aunque sea, colección sobre retratos y paisajes, que es lo que me interesa. Así es, me gusta mucho eso. Así que como para ir compartiendo, les voy a ir poniendo una de las obras de la colección por día. Bueno, ya estamos 55, bastante. Espere, profe, no se mate. Profe, me olvidé de mandarle un correo, pero me gustaría si me habla María. Sí, María Moya. Ajá, para que me Ajá. envíen la clase del martes o jueves, que no me acuerdo, ahora que estáis perdida. Sí, yo voy a Del mandar práctico, que clases. no estuve, pero fue porque me olvidé. Sincero. Bueno, no sé si esa creo que la tengo yo. Pero mandame nomás un correíto recordándome qué fecha es la que vos necesitas. Sí, la anterior, la anterior, la semana pasada. Uh-huh. Lo que vamos a tomar como un poco como criterio es que la gente que por algún motivo no puede estar presente, a esa gente le vamos a mandar la clase. Porque ya me empezaron a pedir que empiece a mandar, que mande las clases porque no tomaron suficiente apuntes. Ahí me parece que no. De balde están pidiendo mucha pista ahí porque en realidad lo que pueden estudiar y hacerlo de manera correcta, más profunda, es con la lectura de los textos. Los textos los estoy subiendo preferencialmente antes de la clase. ¿Sí? Hoy subí un texto que no va a estar desarrollado en su integridad en la clase, por lo tanto ya directamente va a ser leído por parte de ustedes. Hoy tenemos dos textos que nos van a guiar las temáticas que vamos a proponer para hoy. Uno es Clásico y Romántico de Julio Carlo Argan, es el primer capítulo, la primera parte del capítulo número 1 que aparece en su libro El Arte Moderno. Ya está subido en el aula virtual. Y el otro texto es, siempre me confundo el nombre, pero es de Ticio Escobar,
y se llama El arte otro, ¿sí? Que es una brevísima introducción, es muy rápida de leer y muy bien, muy fácil de leer, sobre el arte indígena en Paraguay, como dos polos, por decirlo de alguna manera, de interpretación que van a poder tener con respecto a lo que se considera arte contemporáneo, ¿sí? Así que, bueno, creo que estamos prácticamente todos, 56 personas, así que capaz que empezamos o esperamos los 2 minutos. Esperamos los 2 minutos porque, por ejemplo, llega Enrique Rebull recién. Esperemos los 2 minutos por las dudas. Sí, 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 sí. Hay gente que llega a último momento. Está Y bueno está también que súper. empiecen, ay, perdón, que empiecen a leer los textos porque con eso pueden ir relacionando a los trabajos prácticos, digamos. Como que es material que para, más que nada para el punto 3 del primer trabajo práctico es como que hay que abordar un poco teóricamente para presentar al artista. Ya me estuvieron mandando los mails con los grupos, con las conformaciones, y hasta un grupo ya me mandó un adelanto. Entonces yo le subí como un comentario de los trabajos prácticos al Moodle con el mail, y que los lunes y miércoles pueden hacerme consultas vía mail y vamos a ir estando corrigiendo porque acuérdense que dentro de 2 semanas tendríamos que entregar el primer trabajo práctico. En realidad, Para como para ir ajustando un poco más, Ana, ellos te pueden mandar consultas en todo momento, pero vos vas a destinar lunes y miércoles para responder. Exacto. Eso. Claro, exactamente. Pueden mandarme durante la semana y yo esos 2 días me voy a dedicar a corregir lo que quieran que corrija y eso. Que en mi caso pasa lo mismo, nosotros vamos a tener la posibilidad de comunicarnos y hacer cualquier consulta. Lo que generalmente va a pasar es que yo lunes de mañana y miércoles de mañana me dedico a armar la clase y a responder todas las consultas y generar las instancias de formación que hacen falta. Con respecto a la literatura que va a estar, que va a ser necesaria para la clase que viene, que tiene que ver con Gombrich. Ahora voy en todo caso, ahora voy a poner cuáles son los capítulos. En ese caso, ya está subido a la plataforma. El Gombrich está completamente subido, o sea, porque es una dirección de internet. Yo les recomiendo que bajen, ¿sí? Que bajen ese texto y lo tengan en su computadora directamente o en su celular, cosa de poder acceder a los capítulos que vamos a ir transitando. El Gombrich va a ser visitado reiteradas veces, así como el Argan. Nada más que el Argan no está disponible hasta el momento o yo no lo he encontrado totalmente disponible en internet. Así que lo que haga falta los voy a ir escaneando y subiendo. Para quienes piensen que hay un error, digamos, en subir todo el texto o linkear en realidad el texto del Gombrich, no ha sido un error, es a propósito subir todo el texto para que ustedes aprendan a buscar dentro del índice y encontrar el texto que nosotros le estamos proponiendo. Porque alguna vez se me enojaron algunos compañeros de años anteriores porque no subo dividido en capítulos, pero eso es extremadamente desmerecedor de la inteligencia del alumno, digamos. Bueno, ahora sí, pasados 2 minutos vamos a empezar la presentación del día de hoy. Por un lado voy a poner a grabar. Si yo no digo eso, sepan decirme ustedes, profe, grabe. ¿Está? Voy a poner a grabar y a ver qué responde. Ahí está grabando, perfecto. Entonces, ahora vamos a ir a la presentación. Compartir. Bien.
Lo que vamos a desarrollar el día de hoy son unas variables que en el caso de Julio Carlo Argan, que es la bibliografía, la literatura que vamos a tener de referencia, denomina como clásico y romántico. A nuestro modo de ver, son puntos de partida para comprender el movimiento moderno, o sea, las manifestaciones que se conocen en la historia del arte como movimiento moderno, que va a llevar aproximadamente 3 siglos o más de gestación y desarrollo. Hay en esta relación entre clásico y romántico hay una relación dialéctica antitética, o sea, opuesta, y de construcción pendular a lo largo de toda la historia del arte. A ver, voy a sacar mi gata, ahí está, vaya así. En el caso de clásico y romántico, no es que solamente existe en el movimiento moderno, sino que justamente el movimiento los va a poner en diálogo en este tiempo. Ha existido el clásico y el romántico, ha existido a lo largo de la historia del arte como variables más presentes en un periodo y ausentes en el otro. ¿Sí? Así vamos a ir viendo desde la cultura greco-romana hasta el inicio del ciclo moderno, cómo se han ido dando alternadamente estas variables clásicas y románticas. Estas dos expresiones de lo clásico y lo romántico van a nutrir al movimiento moderno y van a colocarnos esa utilización simultánea de ambos, permiso, si no voy a seguir toda la clase así. La utilización de ambos conjuntos de variables son los que nos van a poner en condición de modernidad. El día de hoy vamos a desarrollar clásico y romántico y vamos a introducir a la lectura del capítulo de Ticio Escobar llamada el arte otro, en realidad un par de apartaditos dentro del arte otro, que es para comprender también una visión contemporánea de lo que se denomina arte indígena en el Paraguay, ¿sí? Como tanto la modernidad como esta cuestión del arte indígena en el Paraguay como dos realidades que nos nutren nuestra contemporaneidad. Lo clásico, sí, lo que nosotros vamos a conocer como el clásico, va a estar siempre ligado al mundo antiguo, ¿sí? Va a hundir sus raíces en la cultura grecorromana y a su vez también su prolongación en el Renacimiento del siglo XV y XVI en Europa, por supuesto, ¿sí? Ese Renacimiento va a tener sus consecuencias ya en la Edad Moderna con el Barroco en América, pero que estas variables clásicas van a estar presentes básicamente en lo que es el mundo europeo, ¿no? El eurocéntrico. Va a estar una relación muy armónica con la naturaleza. Hay un equilibrio debido a muchas cuestiones, pero por sobre todo su clima benévolo, su vínculo con el mar Mediterráneo, por ejemplo, o sea, muy vinculado a una alimentación equilibrada, a una relación del cuerpo con la naturaleza mucho más armónica que lo que van a hacer los pueblos nórdicos de Europa, ¿no? Es el ámbito en el cual tenemos que pensar el origen de una cultura grecolatina armónica con la naturaleza. Allí vamos a ver todo lo que tiene que ver con la cultura de la península itálica, lo que es Grecia, lo que es aquí encuentro de los dos mundos, por decirlo de alguna manera, oriental y occidental, que se da a través de lo que el espacio geográfico hoy señala como Turquía, por ejemplo, ¿no?
Este es el paisaje que nosotros vamos a tener de referencia con respecto al mundo mediterráneo. ¿Sí? Hay una relación completamente armónica entre lo que es la naturaleza y el ser que lo habita, ¿no? Por otro lado, vamos a tener al mundo romántico o al mundo que se expresa a través de sus variables románticas, con todo lo relacionado con el arte cristiano de la Edad Media, el románico y el gótico. El románico va a aparecer luego de la cultura grecolatina, va a permanecer muchísimos siglos. Acuérdense que la Edad Media va a durar aproximadamente 10 siglos. Es impensable realmente tanto tiempo al día de hoy, pero esa Edad Media básicamente va a tener esas variables románticas en lo que se conocen como estilos góticos y estilos románticos, ¿sí? El románico se va a dar antes y el gótico luego. Posterior al gótico se va a producir el renacimiento de la cultura grecolatina justamente. Va a estar presente sobre todo en el dominio de las culturas nórdicas. La naturaleza aparecerá como una fuerza amenazadora, misteriosa y muchas veces hostil, de la mano de mitos tremendamente cruentos, exagerados, muy expresados con mucha violencia, y esto va a tener que ver con el ámbito en el cual se produce este tipo de relaciones con la naturaleza, que tendrá que ver justamente con Francia, Inglaterra, lo que hoy conocemos como Francia, Inglaterra, lo que fue conocido como los Países Bajos, Holanda, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo ese ámbito tiene un clima mucho más frío, tremendas tormentas, el mar es muy amenazante, las temperaturas son muy bajas, por lo tanto eso va a generar una relación con la naturaleza mucho más caótica, dramática, peligrosa, ¿sí? Contrario a lo benévolo que pueda parecer el clima, por ejemplo, y esto no nos lleva solamente a un determinismo climatológico, sino que es para tratar de entender y anclar las imágenes en ese tipo de expresiones artísticas, y sobre todo los componentes que en la historia del arte van a ser identificados como variables clásicas y variables románticas. Así, por ejemplo, vamos a contar con esta ánfora griega, ¿sí? Aquí representados Aquiles y Ajax jugando a los dados. Fíjense la expresión de estos cuerpos prácticamente desnudos, con muy poca ropa ataviándolos, en una relación equilibrada, mesurada, con formas geométricas o geometrizadas, mejor dicho, tanto del cuerpo como de sus vestimentas. También vamos a ver que esto tiene un antecedente inclusive en estas expresiones murales, por decirlo de alguna manera, del arte egipcio, donde hay una representación también muy armónica con los cuerpos y la naturaleza. Aquí en esta idea de relación armónica con la naturaleza también se va generando una idea de equilibrio, simetría, relaciones armónicas y va generándose todo una idea de canon y de equilibrio que va a estar dado a través de ciertas proporciones que más adelante toda la cultura clásica va a tomar como las proporciones áureas, el número divino, que también va a servir inclusive para la composición fotográfica, arquitectónica o todo tipo de composición guiadas por cánones clásicos. Aquí vemos un detalle de esa misma escultura y vemos ese equilibrio casi perfecto en la expresión del rostro, en ese cuerpo totalmente idealizado también del ser, porque era, según la filosofía que genera inclusive una estética clásica,
el ser humano y sus proporciones debían ser corregidas, ¿no? Una persona que era inteligente debía ser igualmente bella y expresada de esa manera, ¿sí? Con equilibrios y con proporciones perfectas. Aquí el discóbolo, una estatua original de bronce atribuida a Mirón, por ejemplo, nos está hablando de justamente esa expresión benévola con la naturaleza. O sea, esto es imposible pensar en una representación de este tipo en un clima adverso o frío como el que podemos llegar a estar teniendo nosotros en este momento. O sea, Discóbolo es un atleta que está en el lanzamiento del disco y que era uno de los personajes dignos de ser representados por la cultura, ¿sí? Los políticos, los dioses, los deportistas, los guerreros, eran dignos, los sacerdotes eran dignos de ser representados en la escultura, por ejemplo. Nosotros vamos a recibir muchísima escultura de la cultura clásica y no tiene que ver solamente con que haya habido un gran culto, porque sí eran un gran desarrollo de la escultura se debió a que eran parte de la arquitectura, justamente. Pero por sobre todas las cosas llega a nuestros días la escultura porque la pintura justamente está mucho más expuesta a la degradación y hemos perdido las pinturas y un gran desarrollo también adosado a la arquitectura estaba dado en la cultura clásica. Lo que pasa es que prácticamente las únicas expresiones que nos quedan de la pintura nos llegan a través de Pompeya y Herculano, por ejemplo, porque han sido tapadas por la lava y al retirar la lava se logra encontrar justamente esas pinturas murales. El resto se ha perdido por la degradación propia del tiempo, estamos hablando de más de 2000 años en muchos de los casos. Esta Afrodita de Milos también nos va a, más conocida como la Venus de Milo, generada o tallada aproximadamente 330 y 100 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando de un siglo y medio antes del nacimiento de Cristo. Esta Venus nos está trayendo esta noción de equilibrio, de corrección a través de las proporciones, de esa relación armónica con la naturaleza. Y voy a ir pasando otras imágenes como para poder ejemplificar en este caso el panteón el Acrópolis de Atenas, que contiene el Partenón. Esa Acrópolis es pensada como una ciudad para los dioses, no una ciudad habitada por el ser humano, sino transitada en peregrinación por fuera, recorriendo la morada de los dioses, esos respectivos edificios que debían verse de esta manera aproximadamente, mucho más coloridos de lo que nosotros imaginamos, porque en la arqueología hecha en esa ciudadela surgen colores absolutamente estridentes, como unos azules intensos, dados por los pigmentos naturales de la región, los rojos, los tierra, eran muchísimo más intensos de lo que nosotros podemos imaginar, y como nosotros hemos construido ese imaginario compartido respecto de lo que es la cultura clásica como algo blanco y prístino, y sin embargo la mayoría de las esculturas, por ejemplo, estaban revestidas, estaban pintadas con pigmentos naturales, con colores extremadamente fuertes, tratando de imitar inclusive la vestimenta o la apariencia del ser humano. Aquí un detalle de la Acrópolis del Partenón de Atenas en la Acrópolis, y allí podemos ver justamente los principios de equilibrio, de simetría, de proporciones. O sea, todo ese edificio estaba armado en función del diámetro medio de la columna, ¿sí? Esa columna que nosotros vemos con una deformación propia que se puede observar a la distancia, estaba calculada para que la persona cuando estuviera en su base lo observara recta, ¿sí?
¿sí? Que las proporciones sean perfectas desde la observación de su base. Eso también iba a regir la distancia entre uno y entre otro, por ejemplo, pilar. También hay correcciones de tipo ópticas en las columnas de las esquinas. Si ustedes se fijan, si miran detalladamente, pueden observar que las columnas de los extremos están más cercanas que el resto de las intermedias. Y esto tiene que ver también con esa corrección óptica. ¿Por qué? Porque esas columnas reciben mayor luz, por lo tanto dan impresión de estar más alejadas, estarían dando la impresión de estar más alejadas, y justamente esa corrección óptica se quiere dar en el conjunto del edificio. Otros ejemplos, el Erectión de la Acrópolis de Atenas, también un templo jónico construido de cuatro siglos aproximadamente, está siendo predecesor de esta relación equilibrada con la naturaleza. También son edificios que, claro, están pensados para ser vividos desde afuera, no para cobijar al ser humano, sino para cobijar a los dioses. Estas eran las moradas de los dioses. Allí se invocaba y los sacerdotes y sacerdotisas podían invocar a los dioses que habitaban su propio espacio. Praxíteles, Hermes con Dionisio joven. Esta es una escultura que también viene en la misma línea de las anteriores. Fíjense la belleza absoluta de este cuerpo, ¿sí? Y los invito a que lo observen detenidamente, porque generalmente caemos en cierta inhibición propia de nuestra época acerca del cuerpo desnudo, y esto era algo absolutamente disfrutado, algo buscado, la belleza de este cuerpo masculino, el equilibrio, si no era así el modelo que sirvió para modelo de Hermes, era corregido en función de esas idealizaciones de las proporciones del ser humano, o de las proporciones dadas por toda emoción debe ser corregida. Este es el principio de las variables clásicas, o sea, debe estar racionalizada al punto de hallar una fórmula perfecta que la exprese. Fíjense el rostro, ¿sí? El rostro bellísimo de esta escultura. Generaban estas esculturas, en muchos de los casos estaban pintadas, ¿sí? Con yesos coloreados sobre el mismo mármol. Es como realmente para pensar, fíjense que aún sin esos pigmentos, la fuerza de la mirada, con la proyección inclusive de sus ojos, debieran ser realmente verídicos e inquietantes, ¿verdad? Aquí otro tipo de expresiones previas, también pertenecientes a culturas de origen helénico, que nos pueden, ya estaban presentes estas ideas de equilibrio, de simetría. Perdón, a ver. Aquí un Adonis agonizante, una imagen funeraria, ¿sí? Es una terracota policromada del siglo III a.C., que nos está dando una idea del desarrollo, del tremendo desarrollo que en la cultura tuvieron en la cultura clásica. Aquí otro conjunto escultórico donde empieza a estar mucho más desarrollado el movimiento en la escultura. Fíjense el rostro de esta estatua. Y el desarrollo de los detalles, ¿sí?
Ya vuelvo. Alguien que llegó tarde. Bien. Continúo. ¿Se está entendiendo bien? ¿Se escucha todo? ¿Se ve todo? Sí, profe, a mí no me quedó claro nomás lo de qué era que Sí. dijo Adonis muerto o Adonis fúnebre, no entendí eso. Adonis agonizando. Ah, agonizando, está bien. Sí. Lo importante es que ustedes, de la observación de todas estas imágenes, la intención no es tener una memoria fotográfica o mnemotécnica, por decirlo de alguna manera, o enciclopédica, sino más bien ir identificando justamente estas variables que se corresponden con el mundo clásico y que van a ser denominadas variables clásicas por Julio Carlo Argan y que van a estar presentes como contrapuntos dialécticos en la modernidad. O sea, estas cuestiones del equilibrio, la relación armónica con la naturaleza, la simetría, son elementos que van a entrar a jugar en contraposición dialéctica con las variables románticas en la modernidad. Nosotros vamos a ver dos situaciones. Una son las variables clásicas y románticas, que es prácticamente el último punto de la unidad número 1. Y en algunos puntos de la unidad número 2 y la número 3 vamos a ver cómo el clasicismo y el romanticismo, que son dos movimientos, ¿sí? Dos ciclos del arte moderno, ¿sí? Que entran a conjugar las variables clásicas y románticas al mismo tiempo. El clasicismo no puede escindirse de algunos aportes de las variables clásicas que estuvieron presentes durante todo el medioevo, por ejemplo, o en expresiones del Medio Oriente, y el romanticismo no puede escindirse tampoco de ciertas formas variables de la cultura clásica o de las expresiones del arte clásico. Aquí en esta doncella cogiendo flores, un mural, un mural que está cercano a Pompeya, nos permite comprobar también que en la pintura esta relación armónica con la naturaleza estaba presente. Aquí vemos cómo se lo observa hoy día este tipo de murales que conformaban parte de los palacios y las casas particulares. Cuando mayor, obviamente, la jerarquía del dueño de la casa, mayor desarrollo tenían esos murales. Cuando era menor, bueno, se limitaban a expresiones geométricas o ese tipo de cuestiones. Aquí un Hércules de Farnesio del Museo Arqueológico Nacional, está en la palestra de las Termas de Caracara en Roma. Esto es el siglo III después de Cristo. Fíjense que hay de cierta manera evolución, pero el cuerpo desnudo, la postura, sigue conservándose. Aquí el Coliseo Romano, ya en una etapa de la Roma imperial, vemos construido este tipo de arquitectura que lo que va a hacer es generarnos espacios justamente semiabiertos, semicerrados, donde el clima permite ese tipo de construcciones. Aquí vemos una toma peatonal. También una pintura del Panteón de Agripa, hacia 130 años después de Cristo, este edificio que sigue en pie, este es el Panteón de Agripa, 2000 años prácticamente después, asentados en hormigones de tierra y cementos, sigue estando vigente y genera todavía muchísima admiración, es desequilibrado, hay una relación totalmente armónica con la naturaleza. Fíjense que esto se da, ¿vieron esa persona que está ahí
una especie de persona que está en el techo, tiene un ojo abierto donde, por ejemplo, está diseñado de tal manera que el agua no llega a entrar. O sea, aunque llueva, el agua no llega a entrar. Y tiene una acústica perfecta y genera una sensación de equilibrio tan perfecto que si a mí me pasó, me tiré al piso y no me podía levantar porque sentís una concentración de las direccionales perfectas. Otros elementos también simétricos. Esto es la columna de Traiano. Lo que va a hacer es a contar una historia que tiene un movimiento ascendente, sí, es una cinta que va contando todo la gran batalla de Trajano, y está presente en Roma. Aquí hay un encuentro entre lo que es la cultura paleocristiana. Estos son imágenes de las catacumbas de Priscila en Roma, donde empiezan a generarse una serie de corrimientos hacia las expresiones del Medio Oriente, que es donde se produce el nacimiento de Cristo y desde donde van a empezar a nutrirse otros tipos de expresiones de raíces orgánicas, de cuestiones asimétricas, de expresiones distintas a la cultura clásica. Acuérdense que cuando una cultura intenta sobreponerse sobre la otra, generalmente va a tratar de distinguirse, no de asimilarse, va a tratar de sobreimprimirse. Ese mosaico, el milagro de los panes y los peces, hacia 520 años 520 años después de Cristo, es un mosaico que está en la Basílica de San Apolinar el Nuevo, en Rávena, y hace una representación totalmente distinta de Jesucristo con respecto a lo que era la expresión más clásica. Aquí vemos Cristo Rey del Universo con la Virgen, el Cristo Niño y los santos. Este mosaico también de la Catedral de Monreale en Sicilia nos está hablando de un concepto distinto. Si bien hay cierta idea de simetría, fíjense que las imágenes ya no intentan guardar una proporción equilibrada, simétrica, perfecta, sino que más bien está manipulando la imagen en función de la jerarquía de lo que es representado, ¿sí? Aquí tenemos una representación de Cristo, Rey del Universo, en ese gajo o en esa pechina, por decirlo de alguna manera, del altar, y abajo, en un orden menor, por debajo de ese Cristo Rey, va a estar la Virgen y el Niño, con los arcángeles y más abajo por ejemplo, los apóstoles. Entonces aquí ya empezamos a ver algunas de las variables románticas que tienen que ver con la simetría, el equilibrio por la contraposición de fuerzas, la manipulación de la imagen en función del discurso, que no es exclusiva justamente del romanticismo. Lo que va a hacer es, por ejemplo, trabajar diferentes escalas, diferentes tamaños en sus representaciones, cuestión que en la cultura y en las variables clásicas también la manipulación existía, como les decía. O sea, para ser perfectos, las proporciones deben ser perfectas, por lo tanto se ajustaban la representación de las personas a las proporciones áureas, por ejemplo. En este caso, nosotros vamos a tener una representación que va a estar en orden a la jerarquía. Aquí otra imagen de ese mismo templo, maravillosa, donde ya el color está muchísimo más presente y la
de cierta manera hay una intención de impresionar al observador. Los tres Reyes Magos, este Moisés con San Apolinar del Nuevo en Rávena, también nos está hablando de otro tipo de representación, ya con variables románticas. Fíjense que no hay una idea de equilibrio a través de la simetría, sino más bien de esa fuerza que va desplazándose y va ordenando todo a través de diagonales, por ejemplo. Aquí un detalle donde podemos ver que la composición se hace mucho más compleja, la presencia de los colores muy potente, se conservan porque el mosaico está armado así en realidad. También lo que les decía, la relación peligrosa hace que la arquitectura se encierre en sí misma para tratar de dar protección a quienes llegan. Esta iglesia benedictina en Alsacia, una iglesia románica hacia 1160 después de Cristo, nos está dando esta idea de cobijo, de protección, de aislamiento con respecto a la naturaleza hostil que tiene alrededor. También es cierto que luego del nacimiento de Cristo, lo que se va a hacer es, con todos los apóstoles y demás, empezar a generarse lugares santos, ¿sí? Donde estos apóstoles han muerto, se generan una serie de lugares de culto, no solamente el Santo Sepulcro en Medio Oriente va a ser visitado en Jerusalén, sino también a lo largo de todos los lugares donde ha muerto uno de sus apóstoles, el caso de Santiago de Compostela, San Pedro en el Vaticano, o sea, cada uno de estos lugares va a ir consolidándose como un lugar de peregrinación y como tal debía albergar a esos peregrinos que venían después de meses y meses y a veces hasta años de peregrinación hacia esos lugares santos. Aquí también vemos en Pisa una vista general del Duomo donde va a estar la torre inclinada de Pisa, tan conocida. Eso es parte de un conjunto mayor que, como vemos, protege, aísla, nos separa justamente del entorno. Te preguntan en el chat, Ronald, si conociste alguna de estas obras. En el caso de esta, la iglesia de Chinchón o, por ejemplo, también lo que es Roma, sí tuve la posibilidad de conocer esta iglesia de Chinchón. Esta fotografía es mía. Quedó grabado aparte, como una cuestión un poco decorosa. Esta iglesia de Chinchón es una iglesia que está muy cerquita de Madrid, tiene una iglesia románica, justamente que es una gran caja, una mole de piedra que va a resistir los embates, sobre todo un cristianismo que todavía era muy atacado, digamos, o sea, todavía persistían otro tipo de expresiones religiosas que intentaban atacarlo. También es cierto que todas estas iglesias fueron construidas en el marco de lo que eran en el medioevo, el señor de la comarca era ¿alguien que me ayude? De los feudos, ¿sí? De los feudos. Eran construidos por los señores feudales como tributo o alianza con la Iglesia Católica, ¿no? Ahí se cobijaban. Esta iglesia, por ejemplo, tiene en sus muros todavía los vestigios de lo que han sido los ataques en la Guerra Civil. Aquí otra imagen de la iglesia de Chinchón, cerca de Madrid. Aquí vemos también esa persistencia de la manipulación de la imagen, o sea, la utilización según la escala jerárquica de la representación de cada uno. El cuerpo más importante, el central,
de Jesucristo, la Virgen María, San José, los apóstoles, esto, y los que son de menor importancia en esas especies de medallones que están puestos en diferentes lugares de ese retablo. Este ángel de Frangélico también empieza en la última etapa del medioevo, empieza a incorporar algunas nociones más de belleza clásica, si podemos observar en esas manos, en esa representación del cuerpo, en la representación del rostro, ¿no? Aquí todavía, esta es una iglesia cerca de Madrid también, la iglesia de Toledo. Esta representación de lo que es la Biblia en esta iglesia gótica. La iglesia gótica servía toda ella como un texto visual, ¿no? Un texto que contaba la Biblia en sus figuras. Es así que, por ejemplo, aquí vamos a tener la representación de nuevo de Jesucristo allá arriba con los 12 apóstoles, pero también una serie de elementos propios del texto bíblico que van a aparecer en esa bocina en cada uno de los gajos de esa bocina, que me va a permitir entrar al templo diferentes representaciones. Y expulsando de la iglesia, inclusive expulsando del mundo perfecto, van a estar las gárgolas con elementos demoníacos, como las gárgolas son elementos de bestias diabólicas que están expulsando todo lo malo hacia afuera del templo. Continuamos con estas jambas en la Catedral de Reims del siglo XIII, alrededor de 1200. Y esta Catedral de Santiago Compostela, que se debió comenzar alrededor del año 1075, la mayoría de la catedral fue terminada de construir en 1122. Esto es una de las catedrales a las cuales toda la cristiandad peregrinó justamente para ese lugar santo donde está enterrado Santiago Compostela y a donde peregrinó a lo largo de toda su vida hasta llegar allí. Esta expresión de cierta manera del barroco, o sea, de un gótico absolutamente rebuscado, de esta expresión del gótico que fue retocada con expresiones barrocas, es uno de los elementos que incluye muchísimos elementos clásicos y me da una idea de simetría, empieza a abrirse, sí, a través de esos ventanales, la entrada de luz y demás. Esta planta absolutamente simétrica, ¿sí? Va a estar muy cercana a ya esa conjunción entre equilibrio, racionalidad, con la expresión misma de algunas cuestiones románticas. Esto que ya es una expresión ya cercana al Renacimiento, nos va a dar la presencia nuevamente de elementos clásicos en la arquitectura que está representada, en esa relación de esa apariencia angelical, inclusive de los rostros de la mujer y la desnudez del niño. Aquí aparece en el nacimiento de Venus, en el siglo XV, de Sandro Botticelli, también esas ideas clásicas de la representación en la pintura. Este fresco va a estar significando muchísimas cuestiones del mito de la naturaleza y la primavera, por sobre todas las cosas, que está siendo insuflada de vida para poder renacer.
Esta imagen que podríamos decir que si no supiéramos de arte, podría ser una escultura griega, no lo es. No lo es porque justamente pertenece a otra época. Este es un esclavo moribundo, hecho por Miguel Ángel en el Renacimiento italiano de la cultura neoclásica. Jamás se permitiría, por ejemplo, en la cultura clásica, dejar ese trozo de piedra prácticamente en bruto. Tiene una actitud que no es idealizada acerca del cuerpo, justamente. No está en una pose equilibrada, sino más bien en una situación, algunos dicen inclusive sumo placer, o sea, más que moribundo. Es un esclavo en éxtasis, por decirlo de alguna manera. Es una expresión de lo que es el renacimiento de la cultura clásica, pero ya con una serie de giros que son fácilmente identificables. Aquí una de las damas más conocidas de la historia del arte, la Gioconda, justamente, o la Mona Lisa, es uno de los motivos, inclusive contemporáneos o desde el siglo XIX, desde el siglo XX, de intervenciones posteriores, o de citas de muchos artistas, dentro de ellos hasta no han podido mantenerse ajeno los dibujantes de Los Simpson, por ejemplo. Pero esta imagen icónica de lo que ha sido la libertad bajo conceptos del liberalismo o del capitalismo europeo, donde este retrato simboliza la individualidad, o sea, el éxito o el triunfo en realidad de la individualidad por sobre lo colectivo, porque está siendo retratado, en este momento pasa a ser uno de los géneros más utilizados, el retrato, que implica la persona, inclusive todas las pertenencias y los territorios que le correspondían. Por eso está retratado en este valle y en esta serie de extensiones de tierra que le pertenecían a la persona. Hay también quienes quieren encontrar en este retrato inclusive un autorretrato de Leonardo da Vinci vestido como mujer. Y ahí es donde hace inclusive también una cita, una obra del dadaísmo que traducido de la sigla leída en francés, va a ser traducida. A ella le hacen unos bigotes, le dibujan unos bigotes, y la traducción al castellano vendría a significar algo parecido como ella tiene el culo caliente. También haciendo una referencia a que si es Leonardo da Vinci vestido de mujer, bueno, ahí hay toda una connotación sexual muy fuerte. También tenemos composiciones de la Virgen María, San Juan y el Niño Jesús, y ahí vamos a empezar a tener una serie de representaciones justamente de componentes clásicas, de equilibrio, de mesura, de simetría, muy propias de la época del Renacimiento y la etapa del Barroco. Voy a ir pasando estas imágenes. Aquí una imagen desde la cúpula de San Pedro en Roma, donde esta idea de equilibrio, simetría, relación armónica con la naturaleza está muy presente. Esto es Roma, es plena Italia, con un clima absolutamente agradable, bueno, más bien en verano bastante complejo, por el calor, un calor muy similar al de Corrientes, por ejemplo, nada más que allá está repleto de fuentes que van a tratar de refrescar a los transeúntes.
Estas dos vertientes, clásico y romántico, van a tender a ir integrándose como consecuencia de la Revolución Francesa, por un lado, que va a dar uno de los inicios claros a la modernidad en el napoleónicas. Ambas van a ser teorizadas a mediados del siglo XVIII y el XIX. Lo clásico va a ser teorizado por Winkelmann y Mengs, y lo romántico por Schlegel, Wackenroder y Tieck. Son dos tendencias que van a ser teorizadas, ¿sí? Va a haber una perspectiva que nos va a colocar en condición de modernidad, porque vamos a ver en perspectiva, vamos a ir a tomar a lo largo de la historia lo que nos ayuda contemporáneamente a expresar lo que nosotros queremos en tanto discurso. El pensamiento clásico va a entrar en crisis en cuanto a mímesis, a representación fidedigna de la realidad, de la naturaleza que estamos viendo. Ahí vemos una imagen que es la de las Sabinas paralizando el combate entre sabinos y, no me acuerdo nunca, el otro pueblo, que se puede parecer mucho más a una cuestión romántica, pero con esa expresión de cuerpos equilibrados, perfectos, hermosos y hermosas de la cultura clásica, ¿sí? Ahí vemos funcionando en simultáneo las variables clásicas y románticas, ¿sí? El arte afirma su autonomía y el artista no se puede abstraer de su realidad histórica. O sea, anteriormente todas las expresiones artísticas estaban muy, muy ligadas a la cuestión de la religión, a la cuestión del poder, de la iglesia, de las monarquías, de los señores feudales, del emperador. En cambio, aquí empieza a independizarse justamente ese campo autónomo del arte. El iluminismo quiebra con la tradición, ¿sí? O sea, no hay una representación artística que se vaya a dar porque se venía dando tradicionalmente, sino había que expresar algo contemporáneo, algo nuevo. Y en eso lo que va a pasar es, como les digo, tener una perspectiva histórica, empezar a encontrar que tales o cuales cosas pertenecieron a una época y ahora van a ser resignificadas para esta época. La naturaleza deja su lugar de orden revelado e inmutable y se convierte en el ambiente de la existencia humana. Va a ser un lugar donde interpretar, ¿sí?, lo que es la realidad humana y todas las posibilidades del ser. Clásico y romántico entran en el mismo ciclo de pensamiento. Si anteriormente tuvimos un ciclo clásico con la Grecia, la Roma, un ciclo romántico con todo lo que sea el medioevo, entre el románico y el gótico, para volver al renacimiento de la cultura clásica en el renacimiento, el manierismo y el barroco, en este momento empiezan en simultáneo en el mismo ciclo de pensamiento. Esos móviles ideológico-políticos constituyen al de la relación, al de la naturaleza como revelación, ¿sí? La naturaleza nos va a permitir revelar ciertos aspectos del ser. O sea, la naturaleza nos va a permitir leer lo que el ser es. El clásico, lo clásico, sí, las variables clásicas básicamente van a tomar la actitud de la razón. O sea, siempre que queremos representar algo a través de la razón van a aparecer esas variables clásicas, y el romántico va a darnos todo un repertorio de lo pasional. Desde la mitad del siglo XVIII a la mitad del XIX se intenta mantener una división que no encuentra sustento entre prerromántica, neoclásica y reacción romántica. Los motivos, así es sinónimo de pintoresco, o sea, aquello que puede llegar a resultar interesante por sus características pintorescas, o sea, anecdóticas, ¿no? Está inclusive relacionado con las regiones de ciertos lugares y demás. Lo sublime, posterior a lo pintoresco, desarrolla un ambiente misterioso y hostil. Todo lo que tiene que ver con los mitos, con las creencias, con la representación de ese tipo de cosas. La poética de lo sublime asume como modelos las formas clásicas.
Aquí vemos esta obra de Jacques Louis David, que nos ayuda a ilustrar esta conjunción entre lo clásico y lo romántico, ¿no? Posteriormente a esto, la línea neoclásica cortará su hilo, la búsqueda de la belleza inmanente de las formas equilibradas tendrá solo algunos exponentes aislados. Aquí tenemos una obra que se llama Psiquis y el amor, de Antonio Cánova, que va a retomar esas ideas clásicas, en 1793. Algunos resabios aparecerán en artistas virulentamente anticlásicos como Goya. Esta obra que ustedes conocen seguramente porque es una de las más difundidas y más icónicas de lo que es la guerra en España, se llama Los fusilamientos del 3 de mayo y va a justamente a ir en esa línea de el anticlasicismo, o sea, irse en contra de lo clásico, el equilibrio, la mesura. Es hasta una imagen, hasta parece caricaturesca, la que aparece ahí la del fusilado iluminado inclusive por su propia luz interior. Aquí vemos un detalle, en completo la obra, perdón. Una vez excluidos del sistema técnico-económico de la producción del que hasta entonces habían sido protagonistas, los artistas se convierten en intelectuales en estado de perenne tensión con la propia clase dirigente de la que pasará a formar parte como disidente. El artista burgués es un burgués que rechaza la burguesía. Aquí se configura las características de muchos de los artistas que actualmente todavía siguen figurándose o adoptando esta actitud, ¿sí? Es muy común aquí en Corrientes, por ejemplo, ver artistas que defenestran a la clase burguesa dirigente y están sentadas con ellos charlando. Bueno, es una de las características que se instalan en esta época y por la cual podemos decir que muchas de las características del artista moderno siguen conservándose, por ejemplo. Los rápidos avances del sistema industrial, tanto en el plano tecnológico como en el plano económico-social, explican el constante y casi afanoso proceso del cambio en las orientaciones artísticas que no quieren quedarse atrás en las poéticas o tendencias que se disputan el éxito, dominadas por una ansia de reformismo y modernismo. Lo que va de la clase, lo que estamos tratando de hacer es de comprender cuáles son las raíces que van a nutrir al movimiento moderno, ¿sí? Esas variables clásicas, por un lado, las variables románticas, por otro, van a entrar, como les dije, en un movimiento de contrapunto simultáneo, dialéctico, contrapuntístico, de contrapunto, de cierta manera, en la edad moderna. Y esto es lo que va a tener éxito en lo que conocemos como la cultura occidental, ¿no es cierto? Y eso se va a venir a instalar en nuestra sociedad, e inclusive en la americana, como un paradigma de interpretación que nos va a llevar a generalmente no comprender o rechazar, por ejemplo, las perspectivas o las expresiones del arte indígena. Por ello, y desde esta época, les sugiero la lectura del texto de Ticio Escobar, esa lectura del texto de este libro que se llama La belleza de los otros y que ya está colgada de la plataforma. Son dos apartaditos donde él, a través de la descripción de lo que es la hechura de un brazalete de un cacique, él mismo va quitándole las plumas a un loro y va armando líneas
para conformar un brazalete, él va reflexionando acerca de lo que son las funcionalidades del arte en otras culturas. Y al igual que Gombrich dice, no debería escapar la interpretación del arte indígena de las mismas lógicas que llevan a comprender las expresiones artísticas en cualquier otro grupo humano. Por lo tanto, necesitamos comprender contextualmente cuál es el sistema de producción del arte, que en el arte indígena aparece absolutamente de manera mucho más compleja y mezclada y entrelazada, entramada con otros aspectos como el religioso, el filosófico, el utilitario. Entonces, y otros aspectos de la vida humana que no podemos, no se escinden como se escinde en la modernidad justamente, y esa construcción de apartar lo que es la producción del arte, como nosotros las conocemos, en la modernidad, en el arte indígena, justamente en las culturas amodernas, las que no pasaron por ese proceso de modernización, como pueden ser las culturas indígenas del Paraguay, en este caso, él analiza la etnia Ixíar, lo que viene a plantearnos es esta necesidad de comprenderlo como un todo complejo, distinto al de la modernidad con la cual nosotros estamos, aunque todavía no sistemáticamente conociendo el arte moderno, pero que así nos han establecido y nos han incorporado esa idea de paradigma de arte moderno, escindido de la producción industrial, escindido de la producción religiosa, escindido de la... ¿Por qué? Porque eso era anterior, ¿sí? Entonces, allí, en el nacimiento del movimiento moderno como cuestiones de arte, con la etapa del arte moderno, se escinde la producción artística y se diferencia absolutamente de todos los otros campos de la vida contemporánea. En cambio, en el arte indígena, no, bien lo analiza y lo introduce Ticio Escobar, que fue ministro de Cultura, fue uno de los grandes mentores de lo que es el Museo del Barro, y que recomiendo que quien pueda visitarlo lo visite allí en Asunción del Paraguay. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto último que decís también le hago el nexo con los chicos que están eligiendo algunos artistas originarios, digamos, eso puede servir, digamos, para contextualizarlos. Sí. También, Sí. también podríamos acoplar este autor que usted recién estaba diciendo con alguna de lo que vamos a trabajar en la agrupación de Felipe Vallese. ¿Podría, profe? Y desde la noción de lo colectivo podría ser si la agrupación Vallese tiene la intención de recuperar los sistemas de producción colectivo que tienen los pueblos americanos indígenas. Si en la agrupación Vallese no tienen esa cuestión, sería vincular de manera muy forzada con este texto. Bueno, solo ¿Se eso. entiende? Sí. Más vale, me parece que lo de Cultura Vallese también tiene que ver con la gestación, y tendríamos que conseguir algunos textos más específicos con todo lo que es la generación de colectivos artísticos, ¿no? El recuperar la producción en talleres, en grupos, me parece que ahí va más. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, entonces, recuperando el tema de... gracias, Memphis, por tu frase, no por ahora, gracias. Entonces, recuperando para esta clase, para tener leído el material, para el parcial, necesitamos entonces leer Clásico y Romántico, de Julio Carlo Argan. Ahí está el texto en la plataforma, y estos dos apartaditos de Un arte otro, de Ticio Escobar. Ticio escribe muy difícil, en este caso son dos apartados muy fáciles de comprender, muy accesibles, por eso también los ponemos. Hasta el momento vienen varios textos que ustedes deben ir desarrollándolos. Bien, para la próxima clase, los textos que tienen que abordar, ya les digo, que deberían tenerlos leídos, es el de Gombrich, que se llama El poder y la gloria I, Italia en la segunda mitad del siglo XVII y XVIII, El poder y la gloria II, Francia, Alemania y Austria al final del XVII y la primera mitad del XVIII. ¿Sí? Estamos hablando de la página 435 a la 455. O sea, son 20 páginas nada más, con ilustraciones y todo. Esos son los textos para la próxima clase. Estas imágenes que ustedes vieron, estos documentos en PowerPoint, ya están subidos en 4 secciones, porque no me permitía subir todo de una por la cantidad de imágenes. Ya están subidos en 4 secciones en una carpeta que se llama Apoyatura PPT 5, si mal no recuerdo, Clásico y Romántico. Para la belleza de los otros no hay apoyatura visual. Pero creo que con la reminiscencia que cada uno puede llegar a tener de lo que es la producción de adornos corporales, ya sea en el pueblo común o en algunos pueblos de misiones, cuando nosotros hacemos los viajes por misiones, van a tener una noción. El arte plumario para los pueblos originarios es importantísimo, ¿sí? Nunca se mataba un ave, siempre se la adormecía. Si era muy difícil, se le tiraba con una flecha sin punta, con una punta de piedra, que la descolocaba un poco. Cuando caía, se la adormecía con algún tipo de adormecedor, ¿cómo es? Algún tipo de medicamento, lo que sea, y luego entonces se le extraía las plumas y se lo dejaba libre. Ahí hay una pregunta, o varias. ¿Argan se lee completo, profe? No. En el programa está la literatura unidad a unidad, ¿está? Entonces van a tener algunos sectores del texto, igual que el Gombrich, también algunos sectores del texto, igual que el Hauser, algunos sectores del texto. Nosotros vamos a ir extrayendo. Lo que yo le voy a pasar es el libro completo, porque ustedes tienen que aprender a manejarse con la literatura. Ir al índice, encontrar cuál es el tema, o ir a las páginas como le indica el programa. Dice, profe, en cuanto al texto de Argan, no es necesario detenerse tanto sobre los conceptos de pintoresco y sublime, y les va a ayudar en muchos casos a ustedes en sus análisis del práctico. Sí, porque quieran o no, hay conceptos de la modernidad que siguen muy vigentes en nosotros. Pero básicamente es identificar a grandes rasgos, por lo menos, lo que son las variables clásicas y las variables románticas para poder identificarlas en el ciclo del arte moderno. Ustedes vieron las Sabinas parando el combate entre las Sabinas y
entre los sabinos. Y ahí hay claramente una alusión al cuerpo equilibrado, clásico, perfecto, muy, muy claro, digamos, y lo que va a pasar en estas primeras épocas del movimiento del clasicismo es que se va a ir a la historia a buscar en el repertorio de imágenes lo que me ayuda a mí a representar. Por ejemplo, en el juramento de los Horacios, vamos a ver más adelante una pintura, en el clasicismo, en el juramento de los Horacios, no es que me interesa la representación del juramento de los Horacios, es la simbolización que yo hago de la entrega en la República, ¿sí? En la República Francesa, por ejemplo. En lo que es y en la libertad conduce al pueblo, en la imagen de una mujer con sus pechos al aire, es una imagen clásica justamente que va, esos valores clásicos son traídos a la revolución para representar a la república, a la libertad, perdón. Martín, yo tuve el mismo problema que vos cuando abrí el documento en la web, digamos, en el Chrome. Después lo descargué y ahí sí se veían las páginas. La verdad que no sé cuál será el problema en concreto, pero si lo descargas, tal vez lo ves al documento completo. Yo lo grabé directamente en PDF. No, no, sí, pero el problema que él indica ahí a mí también me pasó, pero una vez que lo descargué ahí lo vi completo. Ah, le sale error. Bueno, lo vuelvo a cargar en todo caso. Intenten nuevamente o si no me avisan. Bien. O si no me mandan a pedir, los que nos pueden descargar, me mandan a pedir que yo les mando como archivo adjunto. Bien, hacemos un brevísimo corte hasta las 5:30 y retomamos en este mismo aula con Ana Laura dirigiendo el tema del práctico. Yo también voy a estar. Hacemos un cortecito para baños y etcétera. Bien. Chau, chau.
Ya estamos. Ya estamos todos. Se fueron varios. Con respecto a los trabajos prácticos, hasta ahora recibimos solo 8 grupos, 8 conformaciones de grupos. Uno encima ya mandó como un avance, que ya le sugerimos algunas cosas para que sigan avanzando. Entonces la pregunta es al resto, que no tiene artista o que no puede elegir todavía o que tiene dudas, en este momento sería como el ideal para exponerlas, porque bueno, ya quedan como 2 semanas nomás para la entrega del trabajo, para que no se les junte también. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería saber si cuando le enviamos el artista y la conformación de grupo hay una respuesta o no. Porque yo mandé y no sabía si mandé y le llegó o cómo es. ¿Cómo, profe? ¿Cómo es tu nombre? Ulises Pereira Coutinho. Sí, yo doy una notificación de recibido, pero del tuyo no recibí. ¿Vos mandaste? Porque sí, le Sí, mandé. mandó. Sí, Sí. No ven. Mandó Sí. Pereira, Coutinho. Ya te reenvío en todo caso ¿Qué grupo de artista habían trabajo. elegido ustedes? habíamos elegido a Eugenio como Led. Eugenio Led, exactamente. ¿Cómo? Eugenio Led. Ah, no recibí. No, ese mail me falta, de una. Les voy a agregar. Perfecto, profe. Si me pueden reenviar, capaz que estaba mal escrito el mail. Yo te reenvío ahí y te copio en el chat. También una sugerencia para el trabajo 1, que estaría bueno que hagan un anexo con las fotografías o con algo de la muestra de lo que hace el artista, así también uno se va empapando, digamos. Sí, menciono los grupos que tengo. Tengo el de Colaneri, Gauna, Reyes y Taylor, que eligieron a Ingrid Petersen. Aleres, Carlos Abel, Chávez Raúl, Graf, Franco, Miranda Ignacio y Pucheta Lucía, que eligieron a Guadalupe Almorlio. Lorena Sánchez, Cecilia Medina, Jeremías Sandoval, Rafael Machbanin y Evelyn Sosa, que ellos todavía no tenían elegido, estaban como viendo a cuál artista elegir, no sé si pudieron hacerlo, ahora también es el momento para consultar cualquier cosa. Arce Lorena, Arce Lorena, Mesa Irina, Martín Sánchez y Javier Adrián eligieron a María Presman. Ojeda Silvana, Quino 2, Valeria, Raimundo Martina y Tosuti Verónica le eligen a Aguilén Navarro. Mariela Escalante, Erika Insaurralde y Ethel Pérez Lindo a Paula Soutile. González Emanuel, Martínez María y Ramírez Miriam a Harumi Nishinshinya, no sé cómo se Chisinja. pronuncia. Y Fernández Batán, Franco, Sánchez Aldana y Valesani Sebastián y Saracho Camila a Josefina Madariaga. Ellos últimos, acuérdense que hoy a las 8 de la noche hace un vivo el CCU, que Claudio le va a estar haciendo unas preguntas, le va a hacer una entrevista a Josefina, que estaría bueno que no solo vean, sino que también puedan participar, ahí de paso también pueden conseguir información, digamos, para ir analizando. A ver, acá hay más consultas.
Ah, acá está el de, bueno, el de Ulises Pereira Coutinho, Nayara Álvarez Camila, muy bien, Eugenio Led. ¿Vos estás accediendo, Ana, a tu correo de comunidad? No, al Hotmail todavía no pude recuperar el... Porque ahí te están mandando, me parece. Ah, estaban mandando a ese. Sí. Encima creo que había escrito mal. No, yo dejé en el Classroom, dejé el mail, digamos, al que hay que mandar. Díctalo, por favor. Acá abajo. Sí, al aire. anitalaurapc@hotmail.com. Todo Anita Laura, Laura PC arroba hotmail.com. mail.com. Ahí te Natacha envié. dice, no, yo encontré solo mi TP1 con Luis Janen, había hecho. Ah, y ahí le respondiste, profe, si nosotros pensamos quedarnos con Marcos Villordo, entonces ustedes se quedan con Marcos Villordo. Muy bien. Natacha, tu grupo estuvimos investigando un poco más, creemos que va a estar bueno guardarlo porque además todavía no se trabajó en la cátedra. Buenísimo, Eve. Melanie no me llegó. Ah, no, claro. Felipe Vallese tampoco. Te están ¿A mandando qué, al de. Melanie, a qué artista eligieron? Al La profe. Melanie Marcelo Acuña, un artista messeño. Sí, recuerdo. A ver si logra entrar de nuevo Ana Laura. Algún problema de conexión seguramente. Gastón Gómez, sí, ahora voy a reenviar todos porque en realidad hay un Moya, a ver, Moya. Recibidos. Alexis Emanuel de Martín. Entonces, reenviar a Ana Laura PC. No me sale. Arroba hotmail.com. Ana Laura PC. Parece que se perdió la profe. Se fue al bar. A Anita Laura es.
recibidos. A ver qué pasa. Ay, se desconectó sin querer. Volvió. No estaba entendiendo, yo seguía hablando encima, tío. Para mí que vos te fuiste al bar. No, se fue sin querer. Encima se quedaron congelados y yo decía, ay, ahí está pasando. Que no está pasando. Bien. No, que habían dicho sobre Eugenio Led y había preguntado justo y ahí me di cuenta que me quedé congelada. Si en años anteriores habían abordado a Eugenio Led. Sí, algunas personas hicieron eso. O sea que deberían tratar de conseguir los trabajos prácticos anteriores. Sí. Pero es porque habían consultado si era propicio, digamos. Eugenio tiene un montón, tiene un montón de exposiciones a su haber por todos lados. Sí, acá estuvo en el último Arteco también. Sí, es muy conocido. Melanie, si me podés mandar el mail y justo se me borró el de Pérez Coutinho. No, el de Pérez Coutinho lo llegué a copiar. Pereira, El otro Coutinho. que habían mandado, Pariente. ese no puedo comprar. Entonces ya tenemos 10 grupos. Yo ahí te reenvié de nuevo al Hotmail Ahí algunas cosas. mandaron, buenísimo. Darío Ojeda, genial, Darío, un grosso. No sé si años anteriores le abordaron a Claudio Ojeda. No, sí, Claudio Ojeda. No me Que recuerdo. también es como un artista muy interesante. En 2018, sí. 2018. Porque él es muy grosso. Y cada vez está más grosso, digamos. ¿Grosso en qué aspecto? Y me Artístico. gusta mucho como ahora está haciendo como intervenciones en las fotografías antiguas y con mucha así perspectiva de queer, digamos. Ah, mira. La idea es como deformar las fotografías. Se fue de nuevo. Iván, él es el que del Chaco. Sí, es de esas peñas, pero vive en Corrientes. ¿Y no es el que hizo las cuestiones de maquillaje y demás? Sí, él. Ah, sí. Pero ese grupo no abordó tanto la temática queer, pero sí las intervenciones en el cuerpo y esas cuestiones. Ah, bueno, sí. Cuando yo trabajaba en Casa de las Culturas hice una exposición ahí en el MUBA que era transgenealógico, se llamaba, y era intervenciones a su árbol, a su árbol genealógico. Las Sí. fotografías familiares estaban todas intervenidas y la muestra era un juego, digamos, en el que invitaba a las fotografías y había como un tocador femenino, bien femenino, donde uno podía maquillar. Sí, y el catálogo fue una pastilla de maquillaje, una petaca de maquillajes que tenía dentro las críticas y los comentarios de las obras del cine. De nuevo se me conectó, perdón. No sé si dijiste mucho, Ronald, porque se cortó todo lo que dijiste. Hoy está Bueno, internet feo. sí está feo el internet porque ustedes también se entrecortan, no soy el único. Bien. No, dice que internet está muy... Profe,
Incluso cuando se ingresa, dice aquí hay demasiadas integrantes en el grupo, Ah, demasiado conectados. Pero bueno, te da un mensaje. y Pero hoy éramos más.